Vamos a intentar aprovechar lo que nos queda de tiempo, ¿vale? Ha sido, tengo que decir, como ponente ha sido bastante desafiante porque hay una variedad de perfiles en cuanto a experiencia con blockchain, gente que se inicia, entonces ha sido bastante desafiante y hemos ido adaptando un poquito los contenidos y el programa del curso según íbamos viendo lo que podía aportar valor a cada persona. Entonces, la idea de hoy es hacer un repaso de las cosas que consideramos son fundamentales, la base de todo lo que es importante, pero además os voy a desafiar. Al final de hoy hay un quiz con premios. ¿Vale? Entonces, van a haber 18 preguntas. El primero se lleva $10 en BSV, 5 el segundo y 2 el tercero, ¿vale? Todo lo que vamos a repasar, o sea, todas las preguntas son cosas que vamos a hablar hoy, ¿vale? O sea, todos oportunidades, tenéis las mismas posibilidades, podéis preguntar lo que penséis que puede salir. Así que nada, al final de la clase haremos el quiz. Va a ser un QR que lo escaneáis y nada, y vais respondiendo a las preguntas. Así que bueno, voy a ir dejando, digamos, los temas que considero que son fundamentales, un poquito de explicación básica y a partir de ahí, si tenéis cualquier pregunta, ya lo dejo en vuestras manos, ¿vale? Entonces, primero de todo, ¿qué es la blockchain y cuáles son las características fundamentales que la hacen diferente? Entonces, dijimos que la blockchain es una base de datos distribuida, inmutable, que tiene un sistema económico que se basa en la prueba de trabajo para proteger la red. Dijimos también que tiene un lenguaje de script, que hay muchas cosas que se tocan y me gustaría dividirlo un poco, pero en general el concepto, que es distribuida, que nadie la controla, no hay una entidad única que la controla, que hay un grupo de mineros que a través de la prueba de trabajo protegen la seguridad de la blockchain, que los mineros son unos egoístas y lo hacen por dinero y que realmente esa es la magia de lo que permite que este sistema se sostenga, ¿vale? No es un sistema que funciona de forma altruista, es un sistema que funciona de forma egoísta, pero ese egoísmo es el que protege la red. Entonces alinea los intereses de todos de una manera muy bonita. Egoísmo solidario. Pero es la teoría de juegos. Bueno, es un tema de alinear incentivos, ¿no? Y es una cosa que se aplica a todo. Y es curioso cómo cuando pones las piezas en el tablero de la forma correcta, todo el mundo puede salir ganando. O al menos incentivas la colaboración, ¿no? De una forma que favorece al conjunto. Eso es, para mí es... De hecho, mira, que estamos ahí hablando. Yo vengo de la parte más técnica, pero a mí lo que más me fascinó de Bitcoin no es las transacciones y el hash y cómo se firma, es el modelo económico. A mí eso es lo que me explotó la cabeza, ¿no? Cuando lo vi. ¿Alguna pregunta fundamental? ¿Qué es la blockchain? ¿Para qué sirve? Sirve para muchas cosas. Pero en esta categoría, lo digo porque van a haber diferentes secciones, las cosas importantes es que nadie la controla, no hay una entidad única que controla todo, que es inmutable, que lo que se escribe no se puede cambiar, ¿vale? Y que lo que la sostiene son los incentivos económicos a través de la prueba de trabajo, ¿vale? Para mí esos son los aspectos
No hay preguntas, ¿no? Luego, cuando en el quiz salgan cosas, no... Vale, después, a nivel estructura de, a nivel estructura de datos, la pata más pequeña que compone un bloque, bueno, vamos a ir viendo todos los elementos. Aquí podemos ir a nuestro amigo el Watson Chain, con el que hemos pasado tantas horas. A ver, esto también se podría preguntar. Esto se llama explorador. Sirve para analizar la información que hay en la cadena de bloques, ¿vale? Entonces, a nivel de estructuras de datos que componen un bloque, ¿vale? Un bloque es un conjunto de transacciones. Luego, por otra parte, las transacciones se componen de una entrada, bueno, de varias entradas y varias salidas. Vale, vamos aquí. Tenemos entradas y salidas. Después, las entradas y las salidas, a su vez, permiten utilizar un lenguaje de programación específico dentro de Bitcoin, que es lo que nos da la flexibilidad para crear los contratos inteligentes. ¿Vale? Entonces tenemos bloque, transacción, entradas y salidas, lenguaje de script, y luego las salidas se combinan con las entradas de la transacción siguiente. Las salidas también, además del lenguaje de script, tienen una cantidad de satoshis. Y los satoshis son la unidad más pequeña que tenemos dentro de Bitcoin. O sea, no puedes ir más pequeño que un satoshi. Y después, 10 elevado a 8 satoshis es un Bitcoin. Bien. Por otra parte, cuando creamos una transacción, pagamos una comisión, que es también el incentivo para que el minero se moleste en validar esta transacción. ¿Preguntas? ¿Por qué se elige 10 a la 8 satoshis como un Bitcoin? ¿Algo arbitrario? Sí, arbitrario. Claro, de hecho, un Bitcoin no existe a nivel de transacción. Es como un concepto para intentar agrupar y llegar a una denominación que es un poquito más fácil de entender. O sea, como tal, serían 10 a la 8. Sí, sí. Esa transacción en particular, uno paga un satoshi y los demás piden 0 satoshi porque Eso es. Entonces, la comisión que el minero se lleva es la diferencia entre los satoshis que se queman en la entrada y los que hay en la salida. Por eso siempre aquí también te agrega el total de las entradas con el total de las salidas, y esa diferencia es lo que el minero se lleva. ¿Vale? Después, cada minero decide cuál es la comisión mínima para aceptar una transacción. Entonces esto da lugar de nuevo a un mercado competitivo dentro de la propia red. Vale, después. Más cosas interesantes. Entradas, salidas, Bueno, luego después la transacción claramente se incluye en un bloque. Sí. Sí, por favor. El minero que tiene una parte de la comisión, ¿verdad? Esa comisión, o ese porcentaje, ¿quién establece? ¿El minero? El minero. Él decide cuánto porcentaje en aplicar a esta transacción que va a Sí, cargar con el minero. sí. ¿Sabes cómo se contraparte? No. Esto es exactamente como el mercado de las frutas. Yo tengo una frutería y te vendo el kilo de manzanas a 2,50.
Si te interesa las compras y si no, no. Pero claro, eso al mismo tiempo crea una oportunidad para que otro frutero diga, ostras, pues yo si las vendo a 2, igual puedo captar clientes. Pero ahorita hablaste de un tema como egoísta. Claro, egoísta, pero es que el egoísmo también implica competitividad. O sea, es egoísmo pero competitividad. Imagínate, hay un grupo de mineros que empieza a subir las comisiones, pero ve que eso causa problemas, ¿no? O causa rechazo. Entonces él ve una oportunidad y dice, todas estas transacciones, si en lugar de cobrar, que de hecho la política de las comisiones que se establece en satoshis por bytes, ¿vale? Porque cuanto más grande es la transacción, más tienes que pagar, ¿vale? Entonces, ellos establecen esa política en satoshis por bytes. Si uno lo tiene a 500, igual hay otro que dice, pues yo lo voy a poner a 20 y me llevo todas esas transacciones. Entonces, hay una competitividad de dinero entre un inductor de dinero que es un porcentaje que sea para ti mayor. Por ejemplo, claro. Circuito. O digámoslo así, Sí. el mejor precio en el mercado, hablando coloquialmente, un producto que yo voy a Sí. comprar es, no, este uno tiene más caro, este es más económico, ¿cuál decido yo a quién le voy a comprar? Claro, tú puedes obtener esa información de la red, ¿vale? Puedes hablar con cada minero y él te da la política. Hay una interacción antes. Sí, sí. Claro, tú con el minero. A ver, cuando hablo de estos conceptos, importante, cuando hablo de estos conceptos no es que el usuario tiene que hacer todo esto, ¿vale? Todo esto lo gestiona el software o lo gestiona una empresa que te da un servicio, ¿vale? Se encarga de montar todo esto para ti, ¿vale? O sea, es aleatorio, pero lo que quiero decir es que todas estas complejidades y estos detalles que cada individuo, cada persona, o sea, tú con tu billetera no tienes que irte a Singapur a hablar con un minero y, ¿sabes? Nuestra billetera, por ejemplo, Handcash, ya todas estas cosas las hace por ti. Una pregunta sobre el trabajo de un minero. Al final, todos los mineros son homogéneos. O puedes preferir un minero por X motivo. Claro, al final los factores que deciden son, número uno, cuál es la potencia, digamos, la cuota de mercado que abarca ese minero dentro de la red. Eso por un lado, eso ahora voy a desglosártelo. Y luego por otro lado las comisiones, ¿vale? Entonces, también como con los productos. A mí me interesa comprar el producto lo más barato posible, pero luego está también la parte de la calidad. Si me compro una camiseta de 1 euro, está muy bien porque es una camiseta de 1 euro, pero ¿a cambio de qué? ¿Vale? Entonces, aquí, ¿a cambio de qué? Los mineros, creo que aquí podía encontrar. Para la calidad aquí, ¿qué es? Porque ya tú quieres que te diga la transacción. No sé si conoces bien a Gorilla Full. Sí. Lo digo porque cada vez se habla de sus clientes y los servicios que dan a sus clientes, y en realidad nunca les he preguntado cómo se eligen vuestros clientes o qué servicios les dan a vuestros clientes, que se habla de una manera Sí. especiales, ¿no? Si tú lo sabes, Sí. puedes comentar. Además, claro, digamos que el minero ya tiene una infraestructura que le permite construir algunas otras utilidades o servicios por encima que están fuera del protocolo, pero como ya está bien conectado, tiene infraestructura, tiene acceso a la información de forma muy eficiente, pues te lo puede dar. Por ejemplo, Watch on Chain es algo que está por encima ya de la blockchain y que tiene un trabajo bastante duro de indexar todo esto, porque eso no está en el protocolo. Entonces, que yo ahora pegue una dirección y me aparezca todo el historial de esa transacción, eso requiere un trabajo por el cual el minero no cobra. Es que Watson se pertenece a Atari, ¿no? Sí, Es un minero sí. ya. Yo digo que Sí. está más en el- Entonces, volviendo a lo que quería decir, ¿por qué es importante también con qué minero trabajo yo?
si yo trabajo con un minero que tiene un 0,5% de toda la potencia de cálculo, significa que de cada, había dicho 0,5, pues uno de cada 200 en promedio, o sea, de cada 200 bloques, ese minero va a encontrar uno. Y como hay un bloque cada 10 minutos, voy a tenerme que esperar durante todo ese tiempo. Y entonces ahí valoro, ¿me compensa pagar más barato, pero que a cambio mis transacciones tarden bastante más en estar incluidas en un bloque? Ese es un poquito el balance. Claro. Y, por ejemplo, yo había usado un Revit para y, o sea, Hancas, por ejemplo, se llevan una comisión, no sé nada, y cualquier Hanca es rentable. O sea, porque nosotros no cobramos por las transacciones, nosotros tenemos un marketplace para videojuegos donde permitimos a la gente que compre cosas de los juegos, que las intercambien entre ellos, o sea, que las compren y las vendan, y ahí es donde nosotros nos llevamos. Pero esto es, o sea, nosotros utilizamos la blockchain como herramienta para hacer esos intercambios más eficientes y seguros. Pero el negocio no está en la blockchain como tal, el negocio está en lo que montamos por encima. Vale, bueno, recalco bloques cada 10 minutos, ya que estábamos con tema de bloques y demás. Y selección de transacciones. ¿Te refieres a cómo construirlas? Vale. Claro, a ver, lo que se confirma es la transacción. El bloque no se confirma. El bloque tiene una madurez y la madurez te la da cuántos bloques se han construido encima de ese bloque. ¿Vale? Porque, volviendo al white paper, cuando explica qué es un nodo y cómo funciona la parte de coordinación de bloques, es tú para aceptar un bloque, o sea, la forma de aceptar un bloque no es lo verificas y le das pulgar para arriba. La forma de verificar el bloque es que yo como minero construyo el siguiente bloque por encima. Porque me la estoy jugando. Porque si ese bloque no es bueno y yo invierto mis recursos en construir el siguiente bloque por encima, voy a salir perdiendo. Entonces, una vez más, el egoísmo y cómo alinear los incentivos y todo esto. Sí. Cuando... Sí. Sí. Correcto. Bueno, quiero decir, se rechazan, pero depende de cuál es la situación nueva en la red. ¿Vale? ¿Qué puede ocurrir? Esto era un tema así un poquito complicado que no sabía si meterlo hoy, pero ahora ya lo has sacado tú. Existen lo que se conocen como bifurcaciones temporales y bloques huérfanos. ¿Qué ocurre? Puede haber una situación en la que dos mineros diferentes construyan un nuevo bloque que es válido, y los dos bloques son válidos. Pero no pueden haber dos bloques válidos diferentes.
Ejemplo, un bloque contiene 9.000 transacciones y el otro bloque contiene 3.000. Las 3.000 que él ha encontrado, que él ha incluido en el bloque, están en el otro bloque, pero las otras 6.000 no. Entonces hay una situación temporal de reorganizar qué es lo que está pasando ahí, que los mineros se pongan de acuerdo en ver cuál aceptan y cuál no. Pero mientras eso ocurre, porque la forma de organizar eso es seguir construyendo bloques, ¿vale? Entonces, tenemos un bloque, es el último bloque en el que se encontró un consenso claro, digamos, ¿no? Entonces de repente aparece una bifurcación, bloque 1 con bloque 2. La forma de que se pongan de acuerdo es, oye, el resto de mineros, ¿dónde van a incluir, en qué cadena van a seguir? ¿Vale? Y podría ser el caso de que incluso 2 o 3 bloques, o sea, que la bifurcación continúe 2 o 3 bloques, pero en algún momento una de esas bifurcaciones tiene que morir. Es decir, los mineros que decidieron construir sobre esa parte de la cadena se retiran y se van a la otra. ¿Por qué? Esto es como si fuera un poquito de, no sé, negociación, farol o... Si yo sigo invirtiendo, yo tengo que elegir la parte, ¿sabes? La bifurcación que va a ser la ganadora, porque si no todos los recursos que estoy poniendo de minería los voy a perder. De hecho, hay mucho debate sobre si los bloques huérfanos son un defecto o una característica. Porque los ingenieros más técnicos, las personas más técnicas, claro, es como un gasto de recursos, que en cierto modo es cierto, ¿no? Es un gasto de recursos, pero es que ese gasto de recursos, esa posibilidad de que tú pierdas, genera más competitividad. ¿Por qué genera competitividad? Yo como minero no quiero tener bloques huérfanos. ¿Cómo puedo minimizar eso? Primero, haciendo que mis bloques se propaguen rápido. Para que mis bloques se propaguen rápido, tengo que invertir en hardware, tengo que montar una red, me interesa que la red que tengo montada y las conexiones que tengo con los otros mineros sean lo más rápido posibles. Y la red entera se beneficia de eso, aunque también lo hace el minero. Pero pues en un momento dado puedes coger y decir, mira, públicamente voy a tener dinero euros, aunque internamente trabaje Eso es. solo como un grupo, o sea, Eso es. todo tipo de máquinas sea única, en cuanto encuentro un bloque, lo propago uno de mis nodos y a todo el resto de mis nodos, con lo cual ya empiezo a tener ese consenso, ¿no? Sí. De hecho es como funciona. Vale, un nodo es como agrupación lógica a nivel conceptual, pero tú puedes tener varios puntos distribuidos globalmente, aunque luego todo eso se consolida en la parte de minería. Vale, entonces ya tenemos el bloque confirmado en el sentido de que ya tenemos el bloque. ¿Cuándo ponemos las transacciones? En el mismo momento que ponemos el bloque. Claro. Ahora tenemos unos bloques huérfanos. Sí, vale, volvemos. Tenemos rama 1, 9.000, rama 2, 3.000. La rama 1, no, la rama 2 es la que se elige como la ganadora, ¿no? Después de 5 o 6 bloques, vemos que el 99% de mineros ha construido sobre este. Claro, ¿qué pasa? Las otras 6.000, que en principio están minadas, realmente no están minadas. Y entonces ahí es cuando pasan otra vez a ser elegidas. O sea, la forma en la que yo te definía en la mempool es transacciones que son candidatas para incluirse en un bloque nuevo. Entonces, si no están en un bloque, son candidatas. Pero no se pierden, ¿vale? No se pierden. O al menos no deberían de perderse. Es decir, el minero está interesado en que no se pierdan porque gana dinero. Ese es el... Vale. Y luego, el otro día hablábamos de las transacciones así, no se las existen en la sino que Sí. me he quedado ahí con el sino que. Hago un apunte ahí. En el bloque como tal, sí que están. Sí están las transacciones. Eso es. En el bloque como tal sí que están. Vale. Lo que está por otra parte es la cabecera del bloque, que esa es la información realmente esencial, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo que permite enlazar los bloques, ¿vale? Cada bloque ¿Es la cabecera del bloque también? claro,
O sea, de todo el bloque está la cabecera y el cuerpo es donde están las transacciones, pero la cabecera es la parte más valiosa. Es decir, que todas estas webs de monitorización de la red, no sé si cuando se una monitorización, por eso consultas transacciones, al final lo que están haciendo es poner la blockchain en cada uno de los bloques y recoger las transacciones que hay ahí y de alguna manera estructurarlas para que visualmente Sí. ¿Tienes una idea así como del porcentaje de publicaciones que se hacen en cada Es poco, sí, es poco. Pero es algo anecdótico, o sea, es que no afecta a la red, ¿sabes? Las cosas como que se reajustan para que no se pierdan transacciones y que todo quede atado. Por eso para mí los bloques huérfanos no son un defecto, porque no afectan, o sea, no tienen repercusión mala para la red. Sí que puede ser un gasto de recursos porque has estado construyendo eso, pero es que esa posibilidad de que tú pierdas es lo que genera los incentivos al minero para ser mejor. Claro. Entonces aquí, dentro de la cabecera del bloque, tenemos el bloque previo, que se llama cadena de bloques porque también los bloques van encadenados. O sea, cada bloque referencia al anterior. Se incluye la marca temporal del bloque, se incluye la dificultad de minado, se incluye la raíz, como la raíz del árbol de transacciones, que es todo el tema de cómo se encadenaban los hashes y demás, que eso lo repasaremos también. Y luego se incluye también el numerito mágico del proceso de minado, ¿vale? Y aquí es cuando repasamos en qué consiste el proceso de minado. Validar una transacción no es minarla, ¿vale? Validar la transacción es simplemente asegurar de que cumple con las reglas establecidas por el protocolo, pero yo como minero, para llevarme la comisión que estaba incluida en la transacción, debo de lo que se conoce como minar el bloque. Minar el bloque consiste en buscar... Bueno, primero tienes que construir el bloque, ¿vale? Por eso era importante ver la estructura, ¿vale? Un bloque se compone de transacciones. Después, las transacciones se van combinando, se crea un árbol donde se van combinando de forma binaria, ¿vale? Nosotros vamos agrupando los hashes, y esto nos da un nuevo hash. Entonces vamos agrupando de dos en dos. Esto nos da un hash, esto nos da otro, esto nos da otro. Y luego los combinamos, el hash de esto con el hash de lo anterior. Entonces vamos creando un árbol hasta que llegamos a la raíz, ¿vale? Después, la raíz... Claro, ¿por qué esto es importante y por qué también, bueno, es bonito la eficiencia que tiene? Porque por las propiedades que tienen los hashes, si yo aquí cambio cualquier cosa o en una transacción cambio un bit, este resultado es completamente diferente y es lo que hace que sea inmutable, ¿vale? Entonces, volviendo, verifico transacciones, construyo el árbol, llegamos a la raíz y ahora, una vez tenemos la raíz, necesito el puzzle matemático del hash, consiste en, bueno, de hecho, el otro día hicimos... Estupendo. Esto es una simplificación, pero conceptualmente el puzzle matemático consiste en encontrar algo que me dé aquí una cantidad de ceros establecida, ¿vale? Y esa es la dificultad. Por ejemplo, dificultad 1 pues es encontrar solamente
un 0. ¿Vale? Dificultad, y la dificultad es exponencial. O sea, de un 0 a 2, Jesús, de un 0 a 2 no es el doble. Bueno, igual sí es el doble por 2, pero de 2 a 4 no es el doble. Ahí es exponencial la dificultad, ¿vale? Entonces, tengo que encontrar un numerito que cuando yo lo pongo aquí, combinado con la raíz del árbol, me dé un 0 al principio, ¿vale? Y esto es aleatorio, de nuevo, por las propiedades de los hashes y los principios matemáticos que hay detrás, nadie puede saber cuál es la combinación correcta. La única forma de conocerla es probando por fuerza bruta, todas las combinaciones hasta que damos con una, ¿vale? Entonces, como minero, lo que a mí me permite encontrar, resolver el puzzle más rápido es tener más capacidad de cálculo para probar más combinaciones por segundo y encontrar el puzzle lo antes posible, ¿vale? Entonces, la prueba de trabajo es resolver este puzzle, ir probando aquí numeritos hasta que das con la clave y luego, más específicamente, no es solamente la raíz del bloque, sino que, claro, aquí, digamos, en este hash tengo que incluir todos los ingredientes que son de vital importancia para mantener la integridad de la cadena, ¿vale? Entonces, por un lado, eso son las transacciones del bloque, pero además incluimos la referencia al bloque anterior, de modo que establecemos un orden concreto dentro del bloque. Luego también se incluye la marca temporal, que este es como el momento en el que se mina el bloque, la dificultad y, bueno, la versión del bloque también. Esto ya es un detalle bastante técnico y demás. Entonces, todo eso iría aquí en el hash, ¿no? Sería como esto más la fecha, ¿vale? Más el hash del bloque anterior, etcétera, etcétera. Entonces, eso es específicamente en lo que consiste el proceso de minado. Esto lo voy a preguntar después, ¿eh? Tenéis que minar un bloque ahí con papel y boli. Vale. Avanzamos un poquito. Es que hay cosas, como veis, hay temas que se tocan unos con otros y tampoco es tenerlo todo en un cajón metido. Sí, además es un poco extraño, ¿no? Y también es lo que lo hace complejo. Vale. Concretamente, a nivel de transacción, se juega también mucho con la criptografía de clave pública, clave privada, ¿vale? Entonces, por un lado, esto nos permite tener pseudo identidades, es decir, puedes atribuir propiedad de alguna forma, pero no sabes exactamente quién es la persona que está detrás en el mundo real. Y el juego consiste en lo siguiente, ¿vale? Si yo quiero transferir fondos a un usuario, necesito conocer su clave pública, ¿vale? Las direcciones de Bitcoin son una simplificación de la clave pública, no es exactamente la clave pública, pero para el propósito de la red sirve. Y entonces lo que yo hago es, yo transfiero fondos desde una dirección que yo controlo hacia la dirección de este otro usuario. Entonces, al transferir yo los fondos, lo que hago es que bloqueo los fondos en un pequeño programita que para resolverlo requiere estar en posesión de la clave privada. Entonces, si tú tienes la clave privada, puedes generar una firma válida que desbloquea estos fondos. Entonces, hasta que estos fondos se transfieren, quedan bloqueados. Esto es lo que conocemos como los UTXOs, UTXOs, ¿vale? Y bueno, hasta ahí, ¿vale? Parte clave pública, clave privada y cómo se combina. Vale, después, yo como usuario puedo tener
todas las direcciones que yo quiera. No me limito a una, ¿vale? Puedo utilizar una, puedo simplificar ciertas cosas, pero el precio que pago con eso es la privacidad. ¿Por qué? Porque la blockchain es pública, ¿vale? Cualquiera tiene acceso a ella, tanto como para usarla como para auditarla. Entonces, si yo siempre recibo fondos en la misma dirección, cada persona que interactúa conmigo o conoce mi dirección va a poder tener acceso a todo mi historial. Cuándo he recibido fondos, cuándo he gastado, dónde los he gastado, a qué hora los he gastado. No tiene el contexto del mundo real de lo gastaste para un café, te compraste una camiseta o cosas más misteriosas, pero ya vas dejando indicios. Y personas con el conocimiento adecuado pueden tirar del hilo y llegar a encontrar cosas. De hecho, hay digamos, crímenes y delitos que se ha podido identificar al culpable por la cadena de bloques, ¿vale? No quiere decir que siempre se pueda o que demás, pero que desde luego es una herramienta más a la hora de hacer seguimiento de lo que pasa, ¿vale? Entonces, ahí introducimos el concepto de privacidad y que también comentamos estos días que puedes crear transacciones y gestionar tu billetera y tu conjunto de direcciones de forma que la privacidad se maximiza más o se reduce al máximo. Y también dependiendo del contexto y del caso de uso, pueden haber situaciones en las que a mí me interese tener mucha privacidad o situaciones en las que sea lo contrario. Lo que me interesa es ser lo más transparente posible, ¿vale? Y aquí poníamos el ejemplo de, por ejemplo, una ONG, donde podría ser muy interesante ser lo más transparente posible. Entonces, en ese caso, pues lo que sería interesante es tener una única dirección que todo el mundo conoce y de la que se puede hacer seguimiento de forma constante. O la administración pública. Pero bueno, lo que es interesante es eso, ¿no? Ver el juego de cómo la privacidad y la transparencia, o sea, no es que haya privacidad sea malo o que no sea todo completamente transparente sea malo, sino que es una herramienta más que podemos utilizar o un ingrediente que podemos ajustar. Dentro de esa parte pública, también puedes tener control privado, Sí. mismamente puede tener una parte como que sea Claro, sí, sí. más sensible Exacto. o lo que sea y no tiene por qué ser todo público. Eso es. Tú tienes esa granularidad de decidir qué es lo que quiero. O sea, como lo veo, es un criterio de diseño más del sistema que podríais llegar a diseñar. Sí. Sí. Porque tú puedes tener una parte de documentación sensible o privada que a lo mejor se lo dejas en paz, pero no puedes ver todo el contenido que pueda haber. Tú estás diciendo si yo puedo interpretar una transacción a lo cerrado, el documento que está cerrado, mientras el cifrado aguante, nadie lo puede consultar y lo puede ver. Vale, después algunos ejemplos ya más concretos. Comentábamos un poquito de paso que también un ucho puede estar bloqueado o vinculado no solamente a una clave pública, sino a varias claves públicas a la vez. De modo que para desbloquear fondos se pueden requerir la firma de varias personas diferentes. Por ejemplo, dentro de una organización que requiera 2 firmas de 5. Entonces hay 5 individuos de la organización de los cuales 2 requieren firmar para que esos fondos se transfieran, ¿vale? Y aquí pueden ser fondos, pueden ser votos, puede ser poderes, puede ser un montón de cosas. No solamente se limita a dinero, ¿vale? También hablaremos de tokens ahora un poquito más adelante, pero también es para que abráis ahí un poquito la mente. Pero no sé si esto cabe, porque hablando de privacidad, si fuéramos a un sistema de voto en base al blockchain, o sea, tengo que garantizar que la persona que vota solo vota una vez y tengo que garantizar que el voto de esa
Sí. ¿vale? O sea, esas son las dos premisas, digamos, como fundamentales, ¿no? Entonces, podría coger y decir, bueno, un sistema de voto digital de los colegios electorales, no era que un señor, como ahora, señora Musa, Sí. si vamos a hacer un voto, ¿cómo garantizas, cómo puedes garantizar que la persona solo vote una vez y cómo puedes separar, ¿no? ese voto de... O sea, se me ponen maneras, Sí. pero no sé si algo pensado. Sí. Yo no soy un experto en ese tema, le he dado algunas vueltas y hasta donde yo he llegado hay partes, o sea, no todo te lo resuelve la blockchain. ¿Cómo? Una lotería, es decir, lo que se hace es anonimizar de quién es cada voto. Entonces lo que puedes hacer es una especie de, no hash, pero una especie de algoritmo que coge tu nombre, tu identidad, lo convierte y lo que se guarda es lo convertido. No, claro, eso es claro, hay manera de resolverlo. Puedes hashear el DNI. Claro, pero ¿cómo? Si yo vuelvo a intentar votar con mi mismo DNI, Lo tachas, o sea, se queda tachado como ya votado. Sí, Porque no pero... sabes cuál corresponde a qué, lo que pero se dice es que no puede votar. O sea, vale, vayamos paso a paso, ¿vale? Primero, ¿quién puede votar? Las personas que le das permiso. ¿Cómo das el permiso? Pero igual puedes hacer lo mismo, puedes dar con un algoritmo y... Pero ¿cómo das, no, ¿cómo das el permiso? Sí. A través de tu huella digital, lo que sea. Aquí, no. A veces es en remoto. Chicos, bajamos a ceros y unos. ¿Cómo damos el permiso? Clave pública, clave privada. Necesitamos llegar a eso, siempre, ¿vale? Entonces, Sobre la luz puede recibir una clave pública, obviamente. O sea, un mayor de edad no va a tener acceso a la misma. entonces, distribuyo una serie de claves privadas para que la gente pueda firmar. Pero si distribuyo claves privadas, ¿cómo me...? Claro, tengo que distribuir claves privadas que son como el token para que tú puedas votar, de modo que yo no sepa a quién se lo estoy dando. O sea, yo sé que esa clave privada te da permiso, pero no puedo saber a quién se lo doy, porque si no esto es un cachondeo. Entonces ya el anonimato en el voto se pierde. Pero no tiene que repetirla. Yo creo que eso sí que puedes igual... es como en un mercado de estos donde entran todos los usos y lo que sale por el otro lado. Bueno, lo que sea. Vale. Yo creo que puedo hacer un mixer a través de algoritmos y tal y... Intento explicar por qué. Para la votación, no cualquier clave privada es válida, ¿no? Porque si no cualquiera generaría votos, imprimiríamos votos que, bueno, imprimiríamos votos. Entonces, el organismo que regula la votación tiene que decir, mira, estas son las personas que pueden votar, me lo invento, 25 millones de personas. Entonces tiene que haber solo 25 millones de votos. Cada voto es una clave privada que se puede utilizar solo una vez. Este es un poco, vamos definiendo requisitos, ¿no? Entonces, esos 25 millones de claves privadas yo las tengo que distribuir, ¿vale? La forma en la que votamos presencial es, vas allí, te presentas, te identifican, eres válido para poder votar y entonces das el voto. Pues ahora eso lo trasladamos aquí. ¿Cómo transfiero yo, cómo distribuyo esas claves privadas que a ti te permiten votar? Pero claro, yo no puedo coger la clave privada y decir la clave privada 331789 para Rafael Jiménez. Pues imagínate, resuelves algo que te la asigna directamente a tu documento, pero nadie más la va a poder saber. Pero alguien te la entrega. Pero te puede entregar como un box de claves, entonces tú eliges una. ¿Vale? Pues entonces, por ejemplo, pero ahí está, vamos. O sea, yo no os estoy dando la solución, yo os estoy dando las limitaciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo voy a un sitio, meto la mano y me toca una y me voy. Pues eso sería una forma. ¿Es la mejor? ¿Qué más alternativas tenemos? Aquí es cuando empezamos a... Pero que es una décima y que puede hacer muchas cosas, porque igual Sí, sí. tu voto puede estar, no sé, amenazado por otro, porque a lo mejor tú estás votando, pero vas con una pistola en la cabeza. Que te ¿Correcto? vota Sí. Entonces tampoco es sea limpio. Un pasito para atrás. ¿Veis lo que os decía de que no todo está en la blockchain? Todo esto está fuera de la blockchain aún no ha aparecido.
primero tengo que distribuir los permisos. Entonces, esa es una, por ejemplo, de forma presencial, que es una cosa que se utiliza mucho en la administración pública. Para certificados tú te tienes que presentar. De todas maneras, tú puedes hacer un sistema de voto que utilice la blockchain, pero que no sea solo, sino que sirva para certificar que con la blockchain y el voto, o sea, haces un voto con un blockchain y uno presencial. Esencialmente, haces dos votos, uno en blockchain Eso es. y uno en papeleta. Eso y lo es. que haces es contrastar las diferencias para descubrir dónde demonios desaparecen las cosas. Es muy grande porque yo como usuario me puedo volver loco y hacer cosas distintas. Lo único que podéis encontrar es el número de votos. Efectivamente, bueno, podemos hacer, eso se puede arreglar de varias maneras, que cada papeleta tiene un QR code y el voto inmediatamente, o sea, antes de ponerlo en la hucha, Claro. haces así, se coge el QR code y se va para allá o lo que sea. Pero por lo menos estadísticamente podrías ver qué núcleos de población presentan problemas más gordos, ¿no? Pero cuando Sí, luego- una población es donde el mismo, yo que sé, concejal del PP no tiene un voto del PP, ya la cosa se extraña, ¿no? O lo que sea, ¿no? Pero no como ejemplo, ¿no? Por lo menos podrías hacer unos análisis estadísticos un poco interesantes sobre distribución de votos, ¿no? Y ver dónde hay una complejidad, dónde hay una diferencia mayor entre una cosa y otra, entre el número de habitantes y el número de votos, o eso es algo. Lo que sí es cierto es que los recuentos serían rápidos. ¿Sabes? Y lo que sea súper rápido, el otro sería una verificación Y del los muertos recuento. no podían votar. Eso está bien, eso te lo compro. Eso te lo compro. Y los que tienen 180 años, o sea, muchas cosas lo que le vienen. Sí. Entonces, la forma también de ver el tema del voto es, no nos lo imaginemos como yo estoy en mi casa y, ¿no? y toco un botón y voto, sino que hay varias formas de mejorar el sistema actual. ¿Sabes? Incluso lo que comentaba Eva. Tú vas en persona, lo único que además de estar en físico, lo escribimos en la blockchain y luego hay otro tema, el software que el usuario utiliza. O sea, tú puedes estar clicando una cosa y que el software haga otra cosa. Entonces, siempre, no todo es mágico y claro, la blockchain nos da ciertos ingredientes, pero no... Lo que pasa es que la blockchain tampoco podrías, la blockchain no podría ser pública, ¿Por qué no? porque al ser pública tú puedes ir consultando la blockchain constantemente y saber hacia dónde van los votos. Luego, Bueno, primero que lo puedes todo codificar para no ver nada. Eso es lo primero. Pero bueno, es lo mismo que pasa ahora mismo. Ahora mismo que pasa, que están los periodistas. Si tú has estado en una mesa de estas, lo que hacen es que van recopilando los votos y todos los delegados de los partidos políticos van pasando la información. Van diciendo, en esta mesa llevamos tantos votos, en esta mesa cuando pero estás de acuerdo conmigo en que ese proceso está muy tedioso y lo que hacen son muestras estadísticas y que si no tienes todo en la blockchain, ni es largo, ni es tedioso, No, claro, no son muestras pero estadísticas. claro, te digo que eso ya, o sea, la liberación de la información tendrías que hacerla según la ley. Es decir, ya está, son cosas distintas. Sí. No, ahí también seguro que hay cositas que se pueden aplicar y... Sí. Sí, no, y seguro que ya hay soluciones también, ¿sabes? O sea que... Vale, muy bien, pues eso, transacciones, privacidad y temas que van muy de la mano. La minería, que también la hemos ido tocando. Una pregunta en club del Ministerio de pues, dices que el Handcash con respecto a otros modelos, incluso porque tú tienes el handle este de como yo me llamo, y eso no es una sola dirección, sino que puede ser muchas. Sí. O sea, tienes más privacidad en otras, donde tú tienes una dirección y tú lo puedes. Eso es. Entonces, justo con eso vamos a abrir un tema nuevo, repaso de un tema que no hemos repasado. El concepto de la billetera, ¿vale? Todos estos conceptos que son de bastante bajo nivel sobre la blockchain, crear transacciones, firmas, todo esto, no es una cosa con la que una persona debe de lidiar en el día a día para aprovechar todas las características que ofrece la blockchain, ¿vale? Entonces, están lo que son las billeteras, se conocen como billeteras o wallets, y es el software que gestiona todo esto. ¿Qué gestiona?
el seguimiento de transacciones que te pertenecen a ti, es decir, las transacciones en las que tus claves públicas aparecen, ¿vale? Luego hace cosas como ir generando más pares de clave pública, clave privada, para que tengas más rotación. Esto es un detalle que la billetera puede elegir. Construir las transacciones. Tú, por ejemplo, como usuario, vas pensando, yo quiero transferir $5 a esta persona. Tú no vas pensando en bitcoins. Entonces, la wallet baja a tierra a nivel técnico ¿vale? ¿Qué significa que quiere transferir $5 y cómo lo puedo hacer? Entonces hace toda la parte técnica para que eso suceda. ¿Qué más cositas? Claro, por ejemplo, las comisiones, la propagación de transacciones, ese es otro tema importante, ¿vale? Y no es trivial. O sea, hay muchas cosas del protocolo que el protocolo da unas reglas, pero los detalles de implementación de las cosas no son triviales. De hecho, hay miles de wallets y cada una hace ciertas cosas de forma completamente diferente, que eso también es bonito, ¿no? Pero entonces decide cómo se propagan las transacciones, con qué minero es más interesante establecer una relación, cuál es la comisión que considero que es óptima de pagar para que no hayan problemas, pero al mismo tiempo no haga un gasto innecesario, todo ese tipo de cosas. Luego, también por daros tipos de wallets, ¿vale? Existen las wallets que son específicamente para usar bitcoins y luego están, que creo que eso es como algo muy primitivo y muy inicial, que está muy bien para iniciarse y para la curiosidad de simplemente centrarnos en eso, pero lo interesante es que tú estés utilizando un producto que simplemente es un producto más. Por ejemplo, yo voy a votar. Yo como usuario voy a votar. Yo no sé si hay blockchain o no hay blockchain. Entonces la idea es que a medida que pasa el tiempo y los productos y los negocios van entendiendo lo que es la blockchain, utilizan la blockchain sin que el usuario lo sepa. Entonces todo el mundo que quiera utilizar la blockchain va a tener que lidiar con una serie de desafíos. Por ejemplo, ¿qué hago con las claves públicas y privadas? ¿Cómo construyo transacciones? ¿Qué incluyo en cada transacción? ¿Cómo las propago? Todo ese tipo de cosas, cualquier software que quiera integrarse con la blockchain lo va a tener que resolver, ¿vale? Entonces, es como que para utilizar la blockchain tienes que crear una wallet. Un sistema de votación es una wallet. Un videojuego que almacena los ítems en la blockchain es una wallet. Bien. Después, otra parte que creo que habéis preguntado muchos, claro, tú tienes una wallet que tiene unos tokens que están en la blockchain, pero si tengo tokens ahí, ¿cómo los saco? ¿O cómo pongo más? Eso también lo habéis preguntado mucho. Entonces, en este tema tenemos, por un lado, esto va por ti, William. Por un lado tenemos la billetera, como Handcash. Por otro lado hay servicios que son de alguna forma ajenos a la blockchain, que son los que nos dan este servicio que nos permite convertir bitcoins a, por ejemplo, euros o dólares, o al revés, o por ejemplo, bitcoins a cualquier otra criptomoneda, ¿vale? Esto es un servicio que está ajeno a la billetera, ¿vale? La billetera te lo podría también dar, pero es algo que es ajeno a la cadena de bloques. ¿Por qué? Porque, claro, yo mis euros o mis dólares o el otro asset que yo tenga, eso no está en la cadena de bloques, eso está en el resto de sistemas financieros. Y eso es un tema que requiere licencias, ¿vale? Licencias bancarias y que tiene unos costes considerables también, ¿vale? Entonces tú como usuario, cada vez que quieras convertir, tienes que hacerte la idea y asumir que vas a tener que pagar unas comisiones, porque este servicio no es gratis, ¿vale? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora, aquí también una de las cosas que comentábamos es que, claro, tenemos este sistema ahora que es súper eficiente, pero tenemos que migrar del viejo mundo al nuevo mundo. Y esa migración pues supone un montón de fricción y de coste,
porque cada vez que quieres transferir tokens, eso no es gratis. Y quien te lo da, pues también quiere ganar dinero. Eso no es salir al mundo, eso es volver a crearte en una intranet de un entidad. Sí, pero... Sí. Pero no hay interoperabilidad, entonces vuelve a la Caixa, realmente. O sea, no puedes pasar Sí. el token de un banco a otro. Sí, sí, es cierto, pero independientemente de eso, lo que... Matiz, sí puedes, no es necesario que lo hagas. Siempre y cuando es blockchain. Porque si es blockchain, tú puedes tener dos wallets en dos sitios distintos con la misma dirección. Lo que no necesitas es que lo puedas. ¿Vale? Todo depende de que si tú te pones sea on-chain o sea una cuenta online. Claro, pero eso significa que todos los sectores estén dentro de la cadena. O sea, para que tú puedas tener ese 100% de operabilidad en tu empresa, que es el paradigma del bien común del nuevo mundo. ¿Quién es el ganador del mundo? ¿Todos o solo se puede? Por eso también, lo que quería comentar, tampoco hace falta ser del todo sectarios. Podemos entender que para ir del viejo mundo al nuevo mundo hay que hacer camino y que puede haber una transición, ¿no? Entonces puede haber un momento en el que ciertas redes de bancos, hay un montón de redes diferentes, que algunas redes empiecen a migrar, entonces esas redes ya mejoran, pueden ser mucho más eficientes, pero hay redes que aún no están. Entonces no tienes una interoperabilidad completa, pero no quiere decir que no estés mejorando el sistema y que ya estés aportando valor. Claro, pero la idea de esto es que yo pueda conectar mi banco con mi seguro. O sea, que no tenga que ser dentro del mismo business. Claro, pero eso es lo que pasa, que yo ahí el pain point que creo que estás diciendo es que estás transformando una criptomoneda en una moneda oficial. Y eso es muy complicado de hacer. Porque si yo quiero pagar a mi seguro No solo pagar, generar contratos entre ambas entidades. Contratos inteligentes de lo que sea, o imagínate, se me avería el coche, pues mi seguro ya automáticamente está conectado con mi coche de lo que sea, sabe que si genera un evento que me tienen que mandar una grúa, que a su vez tengo que pagar a través del Eso es banco de lo que sea. lo que decimos. Cuando tú puedes pagar dólares, lo que pagas, la parte del Bitcoin es la parte del dinero que tú puedes mandar dólares. Haces una orden de envío de dólares. Y el único Bitcoin que te gastas son los actos de la comisión del De dinero. todos esos eventos que generes en tu día a día. Pero no tienes por qué transmitir en Bitcoin. Eso es lo que nosotros decimos cuando hablamos de esa visión, esa es la visión de 2050. O sea, llegará un día, ¿no?, en el que parece que la disrupción es inevitable. Pero todos los bancos ya tienen un montón. Los mismos lo tenemos a poner, tenemos un montón de
sí. Darle 5 euros a un niño para que se compre la chuche, ¿vale? O sea, siguiente, Banco Santander también, a través de su filial Openman, tenía previsto lanzar este año un servicio de Exchange para sus clientes. Están ahí trabajando en el proyecto. ¿Dónde está? No, no está en el mismo cajón, están en ello, pero no está saliendo. Bueno, pues entonces tienen que pensar que si este que está tan divino, encima de 12 pastel sirve para algo. Porque si llevas 15 años desarrollando una cosa que relativamente tirada de desarrollar, sobre todo porque la puedes implementar por partes y en cosas, en partes de la banca súper, digamos, fáciles. ¿Cómo que no te funciona nada? Pues yo no sé, si tú me has planteado toda la estrategia incluida en planteas que hace la banca. ¿no? Pues es que ahí os olvidáis de muchas cosas que son muy importantes. No, yo trabajo en el mismo. En City. No te lo discuto. No te lo discuto. Yo llevo los últimos 25 años trabajando en banca haciendo consultoría y en los últimos 5 años haciendo cosas de blockchain y activos digitales. No es que los proyectos no salgan, es que hay temas regulatorios, hay temas de compliance, hay tener en cuenta que esta que no ha salido nunca. Es que se deduce, es que ya, eso te lo deduzco yo. Todo lo que te van a decir que con blockchain es que seas tan accountable, o sea, que te puedan auditar y respondas de tal manera igual que cualquier empresa que está cotizada en un mercado público, es decir, en el New York Stock Exchange o en Madrid en la bolsa, tal. Eso es el nivel de compliance que tienes. Y eso lo tiene que saber cualquiera desde el momento que se me dio white paper o cualquier otro white paper. Entonces, no hay que darle vueltas a nada, esto es así. Bueno, no, lo que pasa No, es que... disculpa que intentamos avanzar los debates, pero así avanzamos y luego el que quiera quedarse, pues nos damos de tortas aquí y el que no... Sí, pero quiero decir que igual son un poquito muy rebuscados para todo el mundo. Vale, tema de billeteras, tema de exchanges, cambios, demás, ¿vale? Luego, el token, los bitcoins, tienen un valor de mercado. Digamos, tienen un valor equivalente a nuestro dinero fiat, euros, dólares, ¿vale? Y ese valor va cambiando, fluctúa. De hecho, fluctúa de una forma bastante agresiva para la persona promedio. Y es por eso que la blockchain está muy bien, es todo muy eficiente, pero el valor que yo almaceno ahí está ligado a un token que va fluctuando y eso supone problemas. Entonces, es por eso que se ha llegado a una solución en la que somos capaces de tokenizar algo, pero que en lugar de representar bitcoins, representa ese fiat, dólares, euros. Y eso es lo que conocemos como las stablecoins. ¿Vale? Entonces, y es un concepto súper importante porque resuelve este problema. ¿Vale? Una empresa no puede estar expuesta a la volatilidad de... Puede decidir exponerse, por supuesto, ¿vale? Pero no es un ingrediente que tú quieras meter en tu sopa, ¿vale? Entonces, por eso se ha llegado a esta solución, que son las stablecoins, que es algo que, bueno, si os adentráis un poquito en el mundo vais a escuchar muchísimo y, de hecho, es la forma... Cualquier aplicación que quiera centrarse en la parte de utilidad tiene que utilizar una stablecoin, ¿vale? Por un lado, por la fluctuación de precio y segundo, por la complejidad que tiene. De hecho, vosotros mismos, cuando habéis instalado la billetera de Hanka, si habéis entrado y demás, claro, la cantidad de preguntas a la hora de entender qué es lo que tenéis ahí, qué valor tiene, qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo, por qué tengo 0,0078442 BSVs, la cantidad de preguntas, si nosotros tuviéramos solamente una stablecoin que dijese $5, no veríais nada de eso. Vosotros entráis, tenéis un balance en dólares y ni siquiera sabríais que todo eso existe. Entonces, para mí resuelve dos problemas. Primero, exposición a las fluctuaciones de mercado y segundo, la simplicidad de la interfaz de usuario. Y el último punto era la parte de los tokens fungibles y no fungibles. ¿Vale? Bitcoin
es un token que es fungible y que es nativo, el token nativo de la cadena de bloques. Pero además de ese token nativo, nosotros tenemos la capacidad de crear cualquier otro token. No estamos limitados a tener que utilizar solamente o a almacenar valor solamente con bitcoins. Podemos utilizar cualquier token. De hecho, esto es como lo que se utilizaría para poder hacer las stablecoins que comentábamos. La stablecoin es un token, podemos decir que es como sintético por encima de la blockchain, que tiene una vinculación a el mundo real. Entonces, tenemos la parte de tokens fungibles, que resumiendo mucho, explicábamos que era como que un bitcoin es equivalente a cualquier otro bitcoin. Vale, yo no diferencio, todos tienen el mismo valor para mí. Pero cuando tenemos un token no fungible, cada uno de esos, si tuviéramos un token, si Bitcoin fuera no fungible, cada uno de los bitcoins serían únicos y diferentes. ¿Vale? Aquí ejemplos que poníamos, y trayendo esto un poco a la parte de gaming, hablamos de que dentro de un juego, si yo por ejemplo el juego utiliza unas moneditas de oro, esas moneditas de oro serían el toque fungible. Yo tengo 100 moneditas de oro, cada una de ellas para mí es indiferente cuál es cuál. Y luego por otra parte, dentro del juego también puedo tener ítems, puedo tener espadas, escudos, pociones, y cada uno de estos elementos sería no fungible, ¿vale? Porque son únicos. Por ejemplo, una espada que yo conseguí en un torneo porque lo gané. Ese token es único y a mí me interesa tenerlo identificado como único, ¿vale? Luego también comentábamos que existe la combinación de ambos. Por ejemplo, en un juego de cartas, cada una de esas cartas es un token no fungible, pero si existen 200 unidades de la misma carta, desde algún punto de vista concreto y en un contexto concreto, esas cartas para mí son fungibles. O sea, tú a la hora de jugar el juego, todas te aportan lo mismo, ¿no? Las habilidades que tengan, el ataque, o sea, todas son iguales. Otra cosa es que por fuera de eso, una de esas cartas se haya conseguido en un torneo, pero otra de las cartas se ha conseguido en un sobre, y eso le puede dar un valor diferencial. Pero lo que es importante, más allá de cómo tú lo diferencias o lo interpretas, es el hecho de que a nivel de blockchain ese elemento es único. Vale. ¿Preguntas, tokens? Smart contracts. Smart contracts la idea era revisarlo un poquito cuando hablábamos de las transacciones, ¿vale? Recordar, de las transacciones tenemos las entradas y las salidas, y las salidas se componen de dos elementos. Uno, el lenguaje de script, que es un pequeño lenguaje de programación que está integrado dentro de Bitcoin, y luego tienes la cantidad de satoshis de cada salida. Y ese lenguaje de script es súper flexible. Y como es un lenguaje de programación, pues yo puedo intentar representar pues lo que yo quiera. Entonces, de hecho, cada transacción de Bitcoin, incluso las más básicas donde yo transfiero un Bitcoin, realmente es un contrato inteligente, porque es un pequeño programa que los mineros ejecutan. Y luego también hablábamos poníamos un poco en cuestión ese nombre que suena tan marketingiano de lo que era un smart contract, porque realmente no son un contrato como tal y tampoco son muy smart, tienen ciertas limitaciones. Entonces, el smart contract nos ayuda a forzar ciertas reglas, pero el smart contract no está conectado con la realidad, requiere de alguien que traiga esa información del mundo real hacia la blockchain y simplemente ejecutar las reglas. Exacto, requiere esa patita que era así, exacto, el oráculo que comentábamos. ¿Hay una relación entre cuando lo ves con un coche de 15, haces un pago de 5, y más el de 15 y te dan 9? ¿Hay alguna relación matemática
sea, por lo veo, estoy viendo desde el punto de vista de trazabilidad. O sea, por un lado hay una trazabilidad a través de los modelos que se utilizan, de las licencias. Lo que estoy pensando, pues de alguna manera siempre pensar en una trazabilidad desde el punto de vista también de los usos. Por eso pregunto. Sí, aquí nos iríamos atrás un poquito a la parte de la privacidad. La privacidad y cómo yo, estructurando los inputs y los outputs, utilizando más direcciones, podíamos maximizar esa privacidad. Entonces, otro ingrediente más que podemos introducir es introducir denominaciones, que sería un sistema que intenta replicar el sistema que nosotros tenemos con los euros. O sea, con los euros, en digital sí, yo puedo transferirte 67,15 euros, pero en físico existen unas cantidades que ya están determinadas y que yo tengo que ir combinando para llegar a cualquier otra cantidad. Y estas denominaciones, aparte de evidentemente ser más útiles y necesarias, porque si no, no puedes llegar a ninguna parte, en la blockchain replicar ese sistema nos ayuda a maximizar la privacidad, ¿vale? Porque de alguna forma creamos ruido. O sea, si tienes un montón de outputs y todos son siempre de las mismas cantidades, detrás de eso hay una serie de principios matemáticos que lo que hacen, pues, al final, maximizar la privacidad, ¿vale? Porque complica mucho la interpretación y el seguimiento de lo que está ocurriendo. Sí. No, porque no es una billetera. Y luego verla. ¿Están todas preguntas? Sí, sí. ¿Has acabado ya? Tenemos lo de los Sí. premios, las preguntas. Preguntas, quiz y que gane el mejor. Yo tenía entendido que el fundamento matemático detrás de la blockchain muy grande y sería el hecho de que tú puedes conectar un nodo y eso está simultáneo en todos los nodos. Nadie sabe si quiere ¿Pero cuál es la pregunta? ese va a ser el fundamento matemático detrás. El fundamento matemático más importante, hay muchos fundamentos matemáticos. El más importante y el más famoso es la prueba de trabajo, que era el puzzle matemático que habíamos explicado antes. Porque es lo que pone ya el pegamento a todo. Y no solamente la parte matemática, sino qué significa eso a nivel económico detrás. Esa es la parte interesante. Luego, por decirte conceptos matemáticos que hay detrás, ¿vale? Criptografía de clave pública, clave privada, necesario para la transferencia de... Luego los hashes, súper importante, eso está constantemente en todas partes, ¿vale? Cada transacción tiene su hash, los bloques tienen sus hashes, los hashes se combinan para crear esa parte inmutable, y todos los principios que hay detrás de los hashes es lo que permite que todo esto tenga sentido también. Y luego... Sí, teoría de juegos. La teoría de juegos para mí es como más económico que... Es una mezcla de disciplinas un poco, pero hay un poco de matemáticas, de economía. Es algo así bastante reciente, tiene unas pocas décadas. Sí. Ah, espera. No. Espera. Estoy abierto a ideas. O sea, hay algunas cosas que digan, aquí me gustaría pues, que si necesitas un algoritmo o algo que mejore. Lo que pasa es que yo creo que es fácil hacer muchas publicaciones sobre las propiedades que tienen, porque, o sea, realmente esta cadena de bloques ha sido desarrollada, digamos, físicamente por programadores, etcétera, pero luego todas las propiedades que tiene, digamos, están estudiándose así de split, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿a qué obedece? O sea, probar matemáticamente
Mira, te respondo. Sobre todo hay algo que es muy complejo también en esta parte, que es muy importante actualmente y de cara al desarrollo, pues cómo puedes mejorar tu hacer esa pregunta a tu matemática. Donde se puede aportar muchísimo es en la parte de criptografía, ¿vale? Criptografía, y te pongo un ejemplo, ¿vale? Hay varias formas de controlar los huchos. Hablamos de la multifirma, pero la multifirma también expone tu privacidad. Es decir, si yo en una multifirma tengo un contrato que dice estas 5 claves públicas controlan el contrato, y se requieren al menos de 2 firmas, cada vez que 2 de 5 firman, yo sé cuáles son, ¿vale? Entonces, a mí me puede interesar que solo haya una clave pública, pero que por detrás hayan 10, 20 personas. Entonces, eso tiene una serie de ventajas, pero también supone un desafío matemático y criptográfico. Entonces, nosotros en Handcash, os he dicho en Handcash, nosotros no tenemos acceso a vuestras claves privadas. Hay varias entidades que se coordinan para poder firmar, pero vosotros no veis una multifirma. ¿Cómo es posible? Nosotros utilizamos aquí, nos aprovechamos de uno de estos matemáticos que se le ocurrió la ideita, que es algo que se conoce como firmas de umbral, o en inglés de threshold signatures. Y lo que resuelve es precisamente esto. ¿Cómo puedo? Bueno, resuelve muchas más cosas además, pero lo que resuelve o lo que hace esto por detrás es ¿cómo puedo yo trocear una clave privada de modo que cuando yo la quiera utilizar no haya una entidad que la controla? Y eso es ¿sabes? Resolver ese problema es algo súper importante, tiene un montón de aplicaciones. No es lo mismo que primero llegamos a poder trocear una clave. Tú tienes la mitad, yo tengo la mitad, nos juntamos un día y recomponemos la clave y entonces puedes firmar. Pero claro, eso requiere de confianza. Entonces, poder hacer esto de forma que yo firmo parcialmente y sobre ese resultado parcial tú firmas, eso es la leche. Entonces, como este caso, pues, ¿sabes? Hay una serie de desafíos que... Todas. Bueno, me interesa más lo práctico que utilizar, pero no sé, yo como que creo que más por estos temas que todas las... Tú lo has dicho. Sí, pero es interesante como, digamos, la mente matemática, a medida que va entendiendo los casos de uso y los problemas que hay, ¿sabes? Empieza a unir las patas y dice, pero si esto haces esto y... Sí. Luego, otra parte súper importante, que si no la comentamos vamos. La parte de SPV, ¿vale? Simplified Payment Verification. Existe un mecanismo para verificar transacciones sin yo tener que descargarme toda la cadena de bloques, ¿vale? Esto es súper importante. ¿Por qué? Por temas de eficiencia y por temas de escalabilidad. La idea de BSV, ahora comentaré otra cosa también importante. Pero bueno, la idea de BSV, que es la blockchain sobre la que hemos estado principalmente trabajando estos días, es que, bueno, siguiendo lo que estaba propuesto también originalmente por Bitcoin, tener bloques que no tengan un límite de transacciones. Si yo limito la cantidad de transacciones en un bloque, bueno, limito el tamaño del bloque, limito la cantidad de transacciones, ¿vale? Entonces, diferencia entre BSV y BTC es que BSV no tiene un límite en el tamaño de los bloques, ¿vale? Eso por un lado. Pero ¿qué ocurre? Que si yo tengo bloques muy grandes, yo estoy produciendo terabytes de información cada 10 minutos, eso supone un problema a la hora de verificar las transacciones, porque yo no me voy a descargar en mi teléfono, o cualquier negocio que quiera utilizar la blockchain no se va a estar descargando terabytes de información solamente para verificar las transacciones. Y entonces aquí es cuando aparece esto de SPV, que a través de principios matemáticos puede llegar a una forma súper eficiente de no verificar transacciones. Ayer me acordé de esta definición que me gusta mucho. Con SPV tú no verificas una transacción,
tú verificas que fue verificada. Claro, porque en este caso sí puede haber entidades que sí sean granjas de bases de datos, que sí lean toda la blockchain al completo, que sí les interese mover ese volumen de datos. Entonces ese sería como el verificador del verificador. Sí, pero el tema es que tú acceder a esa cantidad de información y almacenarla tiene un coste. Para el minero está muy bien porque gana dinero, pero yo no. Sí, Entonces, pero tú como ciudadano a pie no, pero que habrá entidades o empresas que sí le interesen leer siempre toda la cadena, tener Eso todo el es. volumen de información, y ya yo como usuario o el resto hacemos solo el SPV y leemos solo lo que nos interesa de cada uno de ellos. eso es. Eso es, entendiendo que tiene un coste. Cualquiera puede almacenar toda la cadena y revisar con papel y boli, puede hacer lo que quiera, pero tiene un coste. Y eso puede ser un problema y un desincentivo a la hora de confiar en esta tecnología. Por eso esta pata es tan importante. O sea, es que sin esto el resto no se sostiene muy bien, ¿vale? Entonces, ¿en qué consistía el SPV? Consistía en verificar que una transacción se ha incluido en un bloque previamente. Por eso digo que esto es la verificación de que la transacción fuere verificada. Yo no estoy verificando la transacción, el que verifica la transacción es el minero, ¿vale? Pero esto lo que nos permite hacer es que con muy poca cantidad de información, dada una transacción con muy poca cantidad de información, tú puedas verificar de forma independiente y criptográfica que esa transacción se incluyó en un bloque, ¿vale? Y esto consistía en lo siguiente. Necesito lo siguiente. Necesito la transacción a verificar, completa, no solamente el hash, toda la transacción. De esa transacción calculo el hash. Y el objetivo es poder llegar a la raíz del bloque. ¿Por qué? Porque el minero lo que hizo fue minar el bloque. O sea, la seguridad está en la cabecera del bloque. Por eso quería diferenciar mucho entre la cabecera del bloque y el cuerpo del bloque. La seguridad de la red está en la cabecera del bloque, porque contiene la prueba de trabajo, ¿vale? Entonces, necesito llegar desde la transacción hasta la raíz del bloque. La raíz, comentábamos antes que se calcula haciendo combinaciones de los hashes de las transacciones y creando un árbol binario, ¿no? Entonces, las transacciones se van plegando de dos en dos. Yo lo único que necesito es mi transacción, el hash de la transacción y luego los hashes de mi rama del árbol para llegar hasta la parte de arriba, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesito? La transacción, que tendrá un tamaño pequeño, aunque es la pieza más grande, pero es un tamaño pequeño. Y luego necesito 1, 2 y 3 hashes. Bueno, el bloque, que tiene un poquito más de información, pero al final estos son 32 bytes, 50 bytes, son cantidades muy pequeñas. ¿Qué es lo interesante de esto? Que este árbol, el tamaño de este árbol, el tamaño es de logaritmo de 2. Es decir, que aunque yo tenga 50 millones de transacciones, no voy a necesitar 50 millones de hashes. Es una cantidad que se hace despreciable, ¿vale? Porque necesito solamente los nodos de mi parte del árbol. Entonces, bueno, que es lo que simplifica muchísimo el proceso y es una parte también que sepáis súper importante. ¿Cómo eres capaz de determinar las transacciones que están en dificultad? ¿Cuáles son los hashes que están en dificultad privada? Eso, claro, cuando si yo para entregarte a ti la prueba tengo que saber esa información. Es mi deber. Yo tengo una transacción que contiene algo valioso, un evento, cualquier cosa. Entonces es mi responsabilidad almacenar todos estos componentes para poder demostrarte que esto sucedió. No, yo lo sé. Cuando yo creo la transacción,
O sea, cuando yo me involucro en este proceso, ¿Validó quién es? ¿El dinero o el que lanza la transacción? el que lanza la transacción. O O sea, te pongo un ejemplo. Yo tengo un certificado de que me he comprado un Rolex. Y ese certificado está en la cadena de bloques, en una transacción. Y en un momento concreto quiero decirte que yo soy propietario o que yo compré este Rolex hace 5 años. Entonces, es mi deber almacenar todo esto para yo poderte entregar la prueba de que eso sucedió. Entonces, yo te entrego estos componentes que necesitan muy poquita información y tú, offline o de forma independiente, puedes verificar esto de forma matemática, ¿vale? Y también hablamos de las limitaciones de SPV, ¿vale? Esto es, espero que ahora entendáis, porque esto es la verificación de que esta transacción fue verificada. Tú puedes verificar que esta transacción se incluyó en este bloque, pero eso no nos da el contexto completo, porque también decíamos que no hay forma de demostrar que esta transacción no ha sido gastada. No hay un principio matemático que nos permite decir que el ucho que está en esta transacción no ha sido gastado. O sea, solo demostramos que esta transacción se incluyó en el bloque, ¿vale? Entonces, esto es interesante, tiene casos de uso, tiene aplicaciones, pero hay que entender cuáles son las limitaciones. Volviendo al caso del Rolex, yo con eso te estoy dando una transacción en la que te digo que lo compré hace 5 años. No quiere decir que no haya cambiado de manos. Correcto. Pero sigo sin, perdóname, estoy muy espeso. Sigo sin saber de dónde saco yo, cómo se cosa, porque al final el dinero tiene la libertad de montar el bloque como quiera. Las transacciones las va agrupando para calcular el precio del luz. Sí, sí. ¿Cómo sé yo cómo lo he hecho? Claro, porque los bloques nuevos se anuncian, se propagan. Entonces, en el momento en el que, claro, yo te envío la transacción, cuando esta transacción se vaya a incluir en un bloque, yo tengo que estar escuchando y pendiente para saber que ha sido confirmada. Y en el momento que se confirma, yo tengo accesible la información del bloque, ¿vale? La información del bloque ya se me explican cómo he unido las transacciones para final el bloque. Eso es, Esa era mi pregunta. eso es, O sea, que está en el propio bloque. eso es. Offline, que se puede hacer los online, pero luego ya cuando estás online es cuando se puede verificar. Bueno, si eso lo he entendido, pero lo que me faltaba era entender cómo Sí. si la información de esa estructura de árbol estaba en el bloque. Eso es. Bien. El avatar estaría dentro del DX3, la transacción, ¿no? El hash del avatar. Sí, en la parte, sí, cuando creasteis el NFT, o sea, cuando creasteis el avatar, lo convertimos a un NFT que incluía como característica la semilla del avatar. No sé si recordáis que el avatar era, le ponías un chorro de números y letras y te daba un avatar diferente. Pues eso estaba todo incluido en esa transacción. Bueno, ¿preguntas de esto? Está claro, es importante y puede salir en el examen, ¿eh? ¿Cuántos puntos tienes? 18. ¿Ah? Si van a unir, sí, bien, El dinero se acuerda rápido. Esa es su motivación principal. ¿Con los móviles? ¿Qué pasa? quitar el teclado justo de No, no, esto es con vuestro móvil, con el lector de QRs de vuestro móvil. Estaba allí.
que ser vuestro handle de Handcast para que después os pueda enviar la recompensa. Vamos a por ello. El lector de tu móvil normal. O sea, la cámara. Ahí está, eso es. ¿Cuáles son mis consultas? Disculpa. Pues tendrán que salir todos, ¿no? Primero. Claro, sí, sí. Claro. A ver, el quiz lo gana quien consigue más puntos. Los puntos consideran respuestas correctas y respuestas lo más rápido posible. ¿Vale? Entonces, si todos acertáis todas, ¿Podemos volver atrás? ¿Si los dos se equivocan? Siguiente. Falta uno. ¿Cuánto falta? Handcast.io hay que poner con los necesarios. no. Solo el teléfono. No te corres, no. Solo el número de usuario. Yo lo que pienso es que buscar Cajun. Si buscas Cajun de internet directamente. Vale, también. ¿Quién es Everest? Pero yo creo que puede verlo como estoy aquí todavía. ¿Tú eres Everest? Hay que Ah, ya por fin. Ahora bien. Ah, Tiene un parche. y llegó a tu parche. Porque así Pero se... este es tu handle de Handcast. Sí, lo es. Ahí tienes que enviar, puedes enviarte los 500 escabos sin problema. Aclaro que no. Lo repito, que vuestro nombre de usuario aquí sea vuestro handle de Handcast para poderos enviar el dinero. Ah, vale, bien. Handle es lo mismo que PayPal. Es solo la parte antes de la arroba. Dale a editar. Ya, pero no está modificando. ¿Cómo? En el de tu verdad. Tenéis la billetera de Handcast. Sí. Tenéis un nombre de usuario aquí. Sí, con cuatro sabéis, pero tiene la ropa aquí, ¿no? No puedo modificarlo ahora, ¿no? Eh, El nombre. Sí, porque he conseguido otra vez aquí. Antes cambié a ser, sí. Una primera sí apareció, no sé qué dijiste, pero me la contaba por ahí. Tienen que ponerse el nombre. Ya estamos todos. El mío acá. Roberto, Sí. Estamos todos. Estáis todos, ¿no? Sí. Yo. Repito. Ahora sí que mola. Repito las reglas. Respuestas correctas y respuestas rápidas. Si todos acertáis todas, quien las responda más rápido es el que va a ganar. Así, ¿te podemos al mismo tiempo todos? Mira, si respondáis con tiempo todos, no hay premio. Joder, no puede ser.
Cuidado, el rojo se gana los 5 pavos. Next. Decir que era más importante el tiempo que Bueno, nos ha dado ventaja, ese sabe. Ojo, ojo, No ojo. sale, a mí no me sale. Ojo, ojo. ¿Cómo sale? ¿Cómo se ve? ¿Cómo que se hace? No, pero aquí. Ah, perdón, que has puesto el igual. Claro, la dinámica es pregunta, respondéis, Un segundo de diferencia. pregunta, respondéis y puntuaciones. Venga, que son 18, hay que... ¿Tienes deberes? Muy buena pregunta, ¿sabes? Ese Everest estaba ahí, estaba ahí a tope, ¿eh? ronda 3. Esto hay que leerlo todo, ¿no? No es Eso por tener el dedo flojo. Dios, perdedero, que alguien le quite la batería al móvil. ¿Qué significa poner eso en fallo? Poner el lobby. que llevas varios seguidos. Que estás en Tinder. Hay uno que va muy rápido que quiere saber las preguntas ya. No me callas. ¿Sabes que hay una aplicación con la que puedes escuchar si se cambia todavía? Y es la que estoy utilizando ahora, ¿no? Claro, voy a utilizar. No, porque es fácil de ver, todo el mundo gana mil cada vez. Porque claro, el tiempo es instantáneo. Aquí hay un hacker. Ah, Esto no es normal. pebetero, Pebetero se córtate sabe el las dedo. preguntas ya. ¿A quién le has pasado preguntas? Dios, se me ha ido el dedo. Dudas, Se me ha ido el dedo. ¿Puedo empezar? No, se siente. La verde podría haber sido. En verdad la verde podría haber sido. Porque si te pagas ahí. Igual el tío dice, va, te lo modifico. Si le abres el cajón de Santander. Claro, exacto. Mira, mira, aquí tienes el Bizum. Ah, pero lo modifico lo que haya. Se siente. Pero que... Uf, una cosa ahí... Dios, presión. Pero, Que se te por caiga. parte ha dicho que lo había hecho mal y no. ¿Qué hace que un token no fungible se hace? Ay, ¿Cuántas quedan? Bastante, vamos a las 6, vamos hasta el 18. Ya, Pablo tiene que terminar ya para ganar. Algo más. Bien, muy bien. Curvatía se está metiendo ahí a tope, ¿eh? Que se reengancha. Que quieres son 5 pavos. no gacha este hombre. Vamos, que quedan muchas, ¿eh? A ver, es que Everest.
veces a la vez. Se pone con ventaja, ¿eh? Me des toda la falla. Avanzamos. Ahí es lo que ya. Puede que se me Yo es que le daba un 10 que no era y luego corridos de la nota. Pero está bien, mi mamá. A niveles que veas. por favor. Oye, mamá, tuya ahí. ¿Tienes deberes? A saber. Carlos, ¿no? No, no, no. ¿Ah, no? Pones el otro Carlos. Bueno, porque si Porque hay que leer tanto. no subís a la chepa, tampoco. Pero hay que leer mucho. Es que hay que ganar. Tiene que ser respuestas de La caracteres. del dedo rápido es como una medita. Dedos rápidos. ¿Es la diccionario? ¿Qué será? Bien, bien. Oye, pues vaya, me estás molestando. Que no la supero. Por ahí han pasado las preguntas a Everest. Que no sé ninguna. Ah, mira, No, 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 no. cuando haces 3 seguidas es cuando lo tienes que Pero Pablo lleva 10 seguidas y no le pone después. No, porque ya. O sea, es Pero cuando. te lo hacen para motivarte un poco. Cuando ven que- A ver si hablamos, a ver si. Aquí va. Pero Eva, esto no tienes alguna, ¿eh? Ya, pero es que no lees, es que lo de su dedo más rápido me tiene fastidiada. Yo le dije Mejor algo, yo le conexión, no sé qué es lo que le da tanta. yo le pellizco a la siguiente. Mira, tío, ya, tío, no sé qué. Le da 3. Ya, o sea, es que la falta. Es que encima las cuentas, No hay las otras tiene todas cosas. complicadas. A ver. Es la única en la que pone todos son. O sea, si Ya. pusieran todas una opción y todos son Sí, pero ciertos. por eso con el colores que yo soy daltónico de eso no lo decía. Lo he hecho a puerta, qué tío, ¿eh? Yo lo veo blanco, yo lo veo texto. No, por eso llevas el parche ese ahí. Claro, mira, no puede ser, me la has liado, me la has Sí, liado. no, yo también. Creo que la Y de repente no, Es sí, imposible confundir también. de una, de repente bien digo esa. Puede ser. Y de repente digo, Has la creado un nuevo también tipo está de bien la otra. daltonismo. No, no, sí, sí, es que yo soy daltónico intermedio. Claro. Mirad eso, Una ¿eh? nueva. Bueno, no lo he visto, pero lo bajo. ¿Para qué sirve una billetera? ¿Para ahorrar dinero? Seguro. ¿Qué crees? Es que claro, Yo, francamente, estoy parcialmente en desacuerdo. Tú estás pensando eso mientras que sale la no, exacto. Tú me Es explicas que ese tema. Es que esta va a pillar. se puede capturar la conexión a internet de un dispositivo Pero completo. ¿por qué solo ¿Cómo? bitcoins? Si se puede capturar la conexión a internet de un Imagínate que yo dispositivo. encima para corresponder eso, El iPad. Bitcoin ya es un lío. Conectamos Imagínate Ahí te tienes dejo todas que las hagas tu Pero madre. Rafa, debo reconocer que yo me he equivocado, pero ¿por qué es la de bitcoin? También se puede hacer más cosas con la billetera, ¿no? Es verdad, eso está mal. No, no, Pero exigimos volver a empezar desde el principio. Pero es digamos, la definición más popular y básica. Era lo que me quería. Si pongo que una billetera es un software que gestiona claves privadas y públicas, quería un poco. Yo con mi billetera he gestionado muchas cosas, solo bitcoin. En el fondo no gestionas nada más que tus claves. La billetera lo que hace es gestionar tus claves y ayudarte a simplificar la transaccionalidad con la red. Es que, claro, es que es un. Que queremos ganar ya, ¿eh? Es
esto es una simplificación, ¿vale? Si entramos en lo que es una billetera realmente, pero como veis, básicamente es el software que a mí me permite interactuar con la red y tener en cuenta de que haga todo por mí. Básicamente es ese. No es por nada, pero mirad la línea de abajo, ¿eh? ¿Alguien me puede regalar así? No digo nada, ¿eh? Sí, aparte la contestar. Ahora es cuando la lío. ¿Qué pasa? No me tiempo ni a copiarla, lo haces tan rápido. Me servís 700 puntos. Quítale tu 90 euros. Bueno. Uy, se me ha quedado. ¡Ay, corre, dale! ¿Sabes qué es lo peor? Que aunque no respondas más, yo creo que ya... Ya no tienes remedio. No, pero ha sido el Que programa. faltan tres. Alguien que le sujete. Faltan tres. Está haciendo la gafa de Pablo. Está haciendo la gafa de Pablo. Qué honestos y qué buena gente, ¿eh? Si era cierta, si era Ay, cierta, sí, para la la cuenta falla. pagada. Pero otra vez, tío. Me la he escuchado otra vez. Es que Omega, pues esto por que soy daltónico, tío. Es que ¿por qué me haces eso? ¿Qué vais a decir vosotros? Pues me lo había visto esta Hay las cosa. que Eso no va a ser porque bueno. no vas a leer, porque la lógica se la ha colado. Pregunta. Yes. Ah, vale. A Si ver. quieres reemplazar una transacción no confirmada, se puede reemplazar. Eso la he hecho. Pero no se acertaba. Sí. Pues igual Tú saca la siguiente pregunta. Y en BSV no puedes hacer eso. pero lo demás potente que simplifica. Es poco objetivo. O sea, se habla de nuestras Simplifica todo, ¿eh? Que gane. Más posibilidades. ¿Y por qué es más famoso que Porque vale 117.000 dólares. ¿Y por qué ha llegado a valer 117.000 Esa es la pregunta del millón. Esa es la No, pregunta. yo Es que creo os falta yo manejando las redes sociales. Irresistible. Que yo soy Y capaz como de... nosotros, Que hemos pasado de las matemáticas a las redes sociales ahora. Tengo 150.000 seguidores en TikTok. Vale, pues, Sí. ¿Cómo manejan las redes sociales de... pues Ya os escribiré. Dilucidemos este pequeño... Venga, va. A ver qué sale, Se la ha fastidiado. No, pero todavía no llega. Pues la ha fastidiado en esta, ¿eh? Pues me hace levantar de aquí. tenías que pinchar una, ¿no? Para que no se note, ¿no? Oh, no, me he cortado. Qué máquinas son, la verdad. Estoy muy orgulloso. Todavía le llevo más de 1000 puntos al siguiente. ¿Has visto que lo de... No pierde ni contar. Es que creo que queda una, ¿no? Sí, ahora Sí, no pierde. ¿Cómo va a perder? ¿Quién era el Todas daltónico? son bien. ¿Quién era el daltónico? Es que me parece que la otra no me apuró por su propia fuerza. El dedo no estaba entrenado. No No sé se queda como Se usted. han hecho las pistas. Esa la tenéis fresquita ahí del final, ¿eh? Ok. ¿Quién se ha ganado $1000? Chan, 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 chan. Hola, Pili. Vamos a ver los achievements aquí. Oh. Pues Everest. Y el jefe final. ¡Oh, Pepe! ¡Vamos! Por vuestra culpa. Bueno, por la mía también. Yo soy coordinador del área de las ciencias y simplemente quería dar las gracias al curso
Wii por haber confiado en nosotros, por haber organizado el curso con nosotros. Unas especiales gracias a Eva, que ha estado todo el año trabajando, reuniéndose conmigo, llamadas telefónicas, porque ahí, aunque parezca que no, que parece que es algo relativamente sencillo de organizar, no lo es, requiere mucho trabajo, requiere contactar con los patrocinadores. Muchísimas gracias a BSV, a Zancas y a Resguardar por haber hecho posible que se celebre este curso. Y bueno, por supuesto también a los asistentes, que sois imprescindibles para que se hagan los cursos. Y espero, si os parece bien, verlos el año que viene, o cuando queráis contar con nosotros, estaremos encantados de acogeros en el Escorial. Yo creo que es un lugar magnífico para intercambiar opiniones, para reunirnos en este magnífico edificio que tenemos seguido por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Y nada más que dar las gracias. Hasta pronto. Pues solamente hay que reiterar las gracias a Joaquín, a la Universidad Complutense por San Lorenzo del Escorial, es un sitio maravilloso. Creo que esto debe ser la semilla para futuras ediciones, para amistad, para colaboración. Nos une mucho las personas que estamos aquí, sobre todo el gran interés en esta maravillosa tecnología. Y bueno, que sea el inicio de muchas generaciones de encuentros y quizás de artículos matemáticos sobre las propiedades de la cadena de bloques y otro montón de cosas. Muchísimas gracias a todo el mundo, a los asistentes sobre todo.